Chicos, tengo que confesarles algo ahora mismo, estoy temblando. Literalmente, estoy temblando después de ver el avance del episodio 27 de Shref Ruya. Si pensaban que habíamos visto todo el drama posible en esta serie, prepárense, porque lo que se viene esta noche no es simplemente un capítulo más, es una masacre emocional y por lo que parece, física también. ¿Vieron ese final? ¿Vieron la sangre en el vestido de Nissan? No puedo sacarme esa imagen de la cabeza. Estamos ante posiblemente el episodio más oscuro y decisivo de toda la temporada, y las redes sociales están ardiendo con teorías que me han dejado la piel de gallina. Pero vamos por partes, porque hay demasiados frentes abiertos, y en este vídeo vamos a desmenuzar cada segundo de este tráiler que nos ha dejado sin aliento. Hablemos de lo que todos están comentando, el concierto. Nissan, nuestra Nissan, que siempre ha estado en el ojo del huracán, esta vez ha sido el blanco literal de la tragedia. La frase que dice, hago todo esto por Shref, suena ahora como una despedida, como una sentencia de muerte anticipada. Estaba brillando en ese escenario del hotel, la música sonaba, todo parecía glamuroso, y de repente, el caos. El sonido de los disparos, cortando la música, es algo que nos heló la sangre a todos. Y luego, esa imagen devastadora, Nissan colapsando en los brazos de Shref. La desesperación en la cara de él lo dice todo. No es solo miedo, es terror puro. Aquí es donde entra mi análisis de experto. ¿Es este el final de Nissan? Los guionistas nos han llevado al límite antes, pero esta herida se ve fatal. En los foros de fans, ya se está especulando que esto podría ser el punto de quiebre definitivo para Shref, el momento en que pierde su humanidad para convertirse en una máquina de venganza. Si Nissan muere, el Shref que conocemos desaparece, y eso me aterra y me fascina al mismo tiempo. Pero el drama no termina ahí, porque el avance nos lanzó otra bomba nuclear, el enfrentamiento mexicano, ese momento de tensión insoportable donde todos se apuntan entre sí. Vimos a Shref apuntando a Kadir, lo cual ya es fuerte por toda la historia que tienen, pero lo que realmente me dejó en shock fue ver a Idem levantando su arma contra Shref. Idem. La tensión en esa escena se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué tiene que pasar para que ella llegue a ese extremo? ¿Es una trampa? ¿Es una actuación para engañar a un enemigo común o realmente se ha roto algo irreparable entre ellos? La mirada de Idem no era de duda, era de determinación, y eso es lo que más me preocupa. Estamos viendo cómo las lealtades se están desmoronando en tiempo real, y no sé si mi corazón de fan puede soportar ver a estos dos enemigos mortales en una situación de vida o muerte. Y no podemos ignorar la sombra que se cierne sobre todo esto, el famoso Itillar. Ese hombre es el diablo en persona. La orden es clara y escalofriante, la ejecución de Shref Tech. Lo dice con una calma que asusta, utilizando sus propios métodos retorcidos para transmitir la sentencia. Pero aquí hay algo que no me cuadra y que ha generado un debate intenso en mis redes sociales. En el fragmento vemos a Kadir en cuidados intensivos, luchando por su vida. ¿En qué momento ocurre esto? ¿Es antes o después del enfrentamiento con las armas? La línea de tiempo es confusa a propósito. Si Kadir está en el hospital, ¿quién le está apuntando a Shref en la otra escena? ¿Es un flashback? ¿O acaso Kadir sobrevive al tiroteo, solo para acabar conectado a una máquina? La angustia de Kenan tampoco ayuda a calmar mis nervios. Verlo llorar, suplicándole a Dincer que mate a Shref, es desgarrador. Kenan siempre ha sido un personaje complejo, pero verlo así de roto, pidiendo un asesinato entre lágrimas, nos dice que la situación ha llegado a un punto de no retorno. La desesperación está motivando a todos los personajes, y cuando la gente actúa por desesperación, comete errores fatales. Analicemos un poco la psicología detrás de todo esto. La serie nos está planteando un escenario donde el amor y la lealtad son las causas principales de la violencia. Nissan recibe una bala por amor, o al menos eso parece. Kenan pide la muerte de Shref, probablemente para proteger a alguien o por un dolor insoportable. Y Shref, pobre Shref, está en el centro de un huracán donde todos, desde su gran amor hasta sus enemigos jurados, tienen un dedo en el gatillo.
La atmósfera de este episodio es de una fatalidad ineludible. Siento que esta noche vamos a despedirnos de alguien importante. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero todo apunta a una tragedia griega. La imagen de Nisan manchada de sangre en ese vestido de gala es demasiado poética y trágica para ser solo un susto. Quiero que ustedes me digan qué piensan. ¿Creen que Nisan sobrevivirá a esto? ¿Qué hará Esref si la pierde? Y sobre todo, ¿quién creen que disparó primero en ese enfrentamiento, Esref o Kadir? La teoría más loca que he leído hoy sugiere que todo el tiroteo en el concierto fue orquestado por alguien que ni siquiera sospechamos, tal vez para culpar a Esref y aislarlo aún más. La manipulación está a la orden del día en Esref Ruya, y no me sorprendería un giro de guión de último minuto que nos deje a todos con la boca abierta. Preparen sus pañuelos y sus tés para los nervios, porque el episodio de esta noche promete ser de los que hacen historia. Yo estaré comentando en vivo por Twitter, así que síganme allá también para gritar juntos. No se pierdan ni un segundo, porque cada mirada, cada silencio en este capítulo va a contar. Nos vemos en el análisis post-capítulo. Pero esperad, no cerréis el vídeo todavía. Porque hay un detalle minúsculo que se me ha pasado por alto entre tanto grito y tanta lágrima, y creo que es la clave maestra de todo este lío. ¿Os habéis fijado bien en la expresión de Dincer cuando Kenan le suplica? Madre mía. Esa frialdad no es normal, chavales. Me da la sensación de que Dincer sabe algo que ni Kenan ni nosotros imaginamos. ¿Y si Dincer está jugando a dos bandas? Pensadlo bien. Si él traiciona a Kenan en el último segundo, toda la balanza de poder cambia drásticamente. Es que me explota la cabeza solo de pensarlo, sería el giro de guión definitivo. Y otra cosa que me tiene en vilo, la elección de la canción. La letra que cantaba Nisan justo antes de los disparos. Hago todo por Esref. ¿Era una confesión o una despedida premeditada? En las series turcas, nada es casualidad. Esa canción fue elegida con pinzas. Me juego el cuello a que esa melodía va a sonar en el momento más triste del capítulo y nos va a dejar a todos hechos polvo. Yo ya estoy preparando la caja de pañuelos tamaño industrial, porque sé que voy a llorar como una Magdalena, y vosotros deberíais hacer lo mismo. Por cierto, he estado leyendo vuestros tweets y muchos decís que Kadir se lo tiene merecido, pero, ojo. ¿De verdad creéis que merece morir así, conectado a un respirador sin poder defenderse? A mí personalmente, me da una pena terrible. Aunque haya sido el malo de la película en muchas ocasiones, ver a un hombre fuerte reducido a eso, tela marinera. Esto demuestra que en Esref Ruya no hay buenos ni malos, solo supervivientes desesperados intentando no ahogarse. En fin, que la tensión se puede cortar con cuchillo. Esta noche no duermo, os lo aseguro, me voy a quedar flipando con cada escena. Quiero ver vuestras teorías más locas en los comentarios ahora mismo. ¿Quién creéis que apretó el gatillo primero? ¿Dincer, Idem, o hay un tirador oculto en las sombras? Escribime, que os leo a todos y os contesto. Ahora sí, me voy a preparar mentalmente para la tormenta que se nos viene encima.